Ahí está. PowerPoint es una herramienta que yo, además de Word, estoy seguro que todos ustedes en algún momento han utilizado de alguna u otra forma, en alguna presentación, ¿ya? Es una herramienta bastante intuitiva, en la cual no aprenderemos tantas cosas, digamos, como a lo mejor en Excel, ¿cierto? Como en Word, ¿ya? Pero sí aprenderemos y le daré sugerencias para poder utilizarla, al igual que todas las otras herramientas, de una mejor manera, de una mejor forma. Eso es lo que nosotros aprenderemos hoy día. Cómo utilizar PowerPoint de una manera mucho mejor. Entonces, em, bueno, algo muy importante. PowerPoint entrega diseños automáticos para las presentaciones, para las diapositivas. Estos diseños que se encuentran aquí arriba, ¿cierto? Ya están, vienen configurados, digámoslo, ahí están todos, ¿ya? Hay bastante, hay muchos. Normalmente yo aconsejo lo siguiente, dependiendo de cuál es el tema o la situación en la cual nosotros nos encontremos, es el tema que deberíamos escoger o elegir. Imagínense ustedes si fuera un tema muy llamativo y yo estoy haciendo una presentación muy formal, no estaría adecuado, porque muchas veces la, el diseño de mi presentación podría robar la atención del contenido que yo necesito exponer. Muchas veces roba la atención, ¿cierto? Las personas se quedan contando cuántas hojitas tiene esto y de alguna manera dejan de escucharme a mí. Pasa también cuando nosotros ponemos algunos monitos, una GIF, ¿cierto? Un GIF que se mueven y que su movimiento es repetitivo, lo ponemos por aquí, por allá, por abajo, por todos lados. También no es aconsejable ponerlo. Bueno, va a depender del contexto. Si nosotros estamos exponiendo para un jardín infantil, está muy bien. Si nuestros oyentes son niños y lo que queremos es que miren ese monito y no tanto el contenido, bueno, está excelente, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Una vez que nosotros cogemos cualquier tema, ¿ya? Cualquiera, por ejemplo este, como ustedes pueden ver, en la parte derecha nos aparecen variantes, ¿cierto? Con ciertas variaciones, eso quiere decir. ¿Cierto? Con ciertas variaciones. También tenemos ese menú y también podríamos coger los colores después de esa variación. Los colores también pueden ir cambiando, ¿cierto? Ya pasa lo mismo si escogemos cualquier otro tema, ¿ya? También podemos ir escogiendo los colores, ¿cierto? Da exactamente lo mismo el tema que nosotros cojamos. Aquí existen las variantes, ¿ya? Y los colores que nosotros deseamos. Ya. Esto es algo muy importante. Casi siempre la primera imagen de los temas que nosotros escogemos tiene un diseño muy distinto. Desde la segunda en adelante, fíjense que el diseño es muy distinto a la primera variante, al título, digamos. ¿Ya? Desde la segunda en adelante, nuestro contenido o el diseño de nuestra diapositiva es muy distinto. Muy bien. Entonces tenemos nuestro título, nuestra presentación de lo que sea, ¿cierto? Y acá nosotros comenzamos a poner el contenido. La primera recomendación del uso de PowerPoint es la siguiente. Acá nosotros debemos autopreguntarnos, ¿para quién es la presentación que estoy fabricando? ¿Para quién es? ¿Qué significa para quién es? ¿Hacia quién está enfocada? Fíjense que yo he asistido a un par de presentaciones, incluso a defensas de título, y sucede lo siguiente. Muchas veces ustedes dicen, ahora voy a hablar de, imagínense, estamos presentando
eh, estamos presentando algo de economía, entonces estamos hablando del excedente del consumidor. Un ejemplo solamente. Entonces, una vez que nosotros ponemos un título y ponemos algo, tenemos que pensar cuál es el destino. Es decir, esta diapositiva, ¿para quién yo la estoy fabricando? Esto es algo importantísimo. Voy a poner el primer ejemplo. Cuando esta diapositiva yo la estoy fabricando para mí y no para las personas a las cuales yo les estoy presentando, sucede esto. Nosotros decimos, hoy la definición de excedente del consumidor. ¿Cuál es? Oh, se me olvidó. La voy a poner acá. Significa, ¿cierto? Hoy se me olvidó también cómo calcularlo. Entonces es el área bajo la curva sobre el precio, etcétera, etcétera. O también se me olvida a mí, como expositor, o se me olvidó a lo mejor cómo se graficaba. Y entonces yo adicionalmente pongo un gráfico. Yo quiero que ustedes entiendan que yo puedo fabricar un documento de PowerPoint y yo podría acá poner absolutamente todo. Pero la principal pregunta es, ¿para quién es esto que yo estoy escribiendo? Hasta este momento, entonces, lo que yo estoy escribiendo es para mí, porque a mí como expositor se me olvidó, porque a mí como expositor me da más seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para tener mucha más seguridad? Llenamos nuestras presentaciones con texto. La llenamos con texto, la llenamos con documentos, la llenamos con un sinfín de información, pero esta información, el propósito de ponerla en nuestras presentaciones no es, o muchas veces no es, que las personas pudiesen leerla siquiera, sino que el propósito de el contenido de la presentación es nosotros. Es que a nosotros se nos olvida, a nosotros nos da más seguridad. Entonces les quiero comentar algo antes de continuar con la herramienta. Fíjense que esto está intrínsecamente relacionado. Yo podría saber utilizar PowerPoint, pero si yo hago presentaciones llenas de texto, llenos de texto, y lo que me dedico es, claro, son como torpedos, ¿cierto? Son recordatorios, porque a mí se me olvidó tal cosa, entonces lo pongo en la presentación. A mí se me olvidó lo siguiente, también lo pongo. Entonces, para yo sentirme más seguro, lo pongo. Aquí se basa el significado de cómo yo hago una presentación. Normalmente va relacionada con el miedo. Normalmente va relacionado con el miedo. El temor a olvidarme, el temor a que me salga mal, el temor a que yo quede en blanco. Les quiero comentar algo, una historia. Ustedes recordarán eh, un personaje de la mitología que se llamaba Medusa, ¿cierto? Medusa se caracterizaba por tener cabello o su pelo, ¿cierto? Eran serpientes. Entonces, cuando miraba a alguien a los ojos, esa persona quedaba petrificado. Esa persona no se podía mover más. ¿Sé por qué? Porque se convertía en roca. Muchas veces nosotros, ante una presentación o antes de la presentación, mientras nosotros estamos preparando nuestro PowerPoint, somos víctimas de Medusa. Somos víctimas de Medusa porque estamos presentando y entonces, excedente del consumidor, y aquí tengo solo un gráfico. Y entonces yo a lo mejor podría decir, bueno, con este gráfico le explico a las personas y yo voy explicando nomás simplemente a medida de lo que yo voy entendiendo. Pero en la presentación yo puedo decir, ¿qué pasa si se me olvida? Y entonces yo comienzo a tener miedo, yo comienzo a tener temor de la propia presentación que yo estoy preparando. Y como respuesta a ese temor, normalmente sucede esto.
que nosotros llenamos de texto, llenamos de información nuestro PowerPoint. Normalmente sucede eso. Existe otro tipo de miedo, ¿ya? Los griegos a ese miedo le llamaban deos, porque era un miedo malo, un miedo petrificante, un miedo que no te dejaba hacer cosas. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha sentido en algún momento que ha presentado. Adicionalmente, existe otro miedo, ¿ya? Un miedo que es un miedo bueno. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a existir un miedo bueno? Bueno, el miedo bueno es el que me lleva a mí a hacer o a ejecutar cosas. Me lleva a la acción. Ese es el miedo bueno. Por lo tanto, yo intento llegar a la acción. Si a mí me da miedo algo, o si en algún momento algo me da temor, entonces yo debo prepararme lo suficiente como para estar listo para ese momento. Es lo que sucede, es un ejemplo muy práctico, son em, el montañismo, ¿cierto? Hay deportes que hablan acerca del montañismo, ¿cierto? Que es subir senderos, subir cuestas, llegar a algún momento, en algún risco gigante. Bueno, no creo que ninguna de estas personas no sienta miedo. Yo creo que todos ellos, para ir haciendo más amena la charla, voy a ir poniendo, ¿cierto? Yo creo que todos ellos en algún momento sienten miedo. Por supuesto que sí, pero ojo, fíjense lo que sucede, cómo responden a ese miedo. A ese miedo responden llevando cuerdas, arnés, implementos de seguridad. Si yo me caigo, me podría matar, entonces llevan un casco. Si les pasa cualquier cosa, llevan herramientas o implementos en sus mochilas, agua, sobre todo, van armados de un sinfín de herramientas. Miren todas las herramientas que tienen acá. Fíjense que como ante ese miedo se preparan. Entonces, la primera recomendación que yo les quiero dar con respecto a PowerPoint es como respuesta a esa preparación, no es llenar el documento de texto. No es eso. Bien, ¿por qué razón? Porque un PowerPoint siempre se fabrica, siempre se realiza pensando en quién es mi público objetivo. Y mi público objetivo jamás soy yo, porque se supone que yo soy el que entiendo del tema, yo soy el que sé de lo que estoy hablando. Por lo tanto, mi público objetivo jamás soy yo. ¿Quién es mi público objetivo? Bueno, ahí ya va a depender, ¿cierto? Si es que estamos exponiendo ante un jefe, ante la familia, ante amigos, ante un curso, el profesor, bueno, va a depender, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo expongo algo, esto es algo muy importante, debo pensar en quién es mi público objetivo y no pensar en mí. Porque fíjense cuál es, em, cuáles son los pensamientos que vienen a la hora de preparar. Es la siguiente, de preparar una presentación. Son los siguientes. A mí se me va a olvidar. Yo me pongo muy nervioso. Quiero sentirme más seguro. Yo, 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 o a mí, a mí, a mí. ¿Dónde está el centro de atención en todos esos pensamientos? El centro de atención está en mi propia persona. Y eso es lo que no debiese ser. ¿Dónde debiese estar el centro de atención? El centro de atención debiese estar en las personas que me escucharán.
Entonces debo pensar en ellos antes de preparar una presentación. Debo pensar en ellos. Bien. Entonces en esta presentación yo debo pensar, ok, ¿quién será mi público objetivo? Ok, será el profesor y mis compañeros. Bueno, ellos saben a lo mejor el significado, solamente lo debo nombrar, no debo a lo mejor poner esto. O a lo mejor ellos entienden y lo podría nombrar de una manera mucho más didáctica. A lo mejor si yo me dedico a leer, ellos se van a aburrir y no va a ser algo bueno. Puede ser, ¿cierto? Podría ser. Entonces a lo mejor yo digo, entonces solamente voy a poner un gráfico. Solamente voy a poner un gráfico, nada más. Bueno, este no es un gráfico de excedente del consumidor, pero un ejemplo solamente. Sin siquiera alguna explicación. Y entonces yo mostrando esto de forma muy gráfica, puedo ir exponiendo los puntos que yo deseo. Porque yo tengo en mente quién es la audiencia y para quién yo estoy fabricando este PowerPoint. Eso es lo primero, entonces, y es algo muy importante que ustedes entiendan. Ustedes pueden saber utilizar la herramienta PowerPoint y la pueden saber utilizar excelentemente, pero muchas veces nosotros nos encontramos con problemas que la presentación no fue buena. ¿Y por qué la presentación no fue buena? Siempre, o casi siempre, es porque la presentación está enfocada en mí, en mis propios temores y no en las necesidades de mi audiencia o qué es lo que les gustaría a ellos, sino que está enfocada en mí. Entonces tomen en cuenta eso a la hora de fabricar una presentación. Muy bien, vámonos entonces al uso de la herramienta, después de estos consejos publicitarios. Como ya ustedes pudieron evidenciar, voy a sacar esto ya. Como ya ustedes pudieron evidenciar, bueno, tengo la primera, que es la primera presentación que es distinta a todo el resto. En el resto a mí me otorga un sinfín de oportunidades para poder agregar cosas. También, si yo quisiera agregar algún gráfico, si quisiera agregar alguna tabla, yo la podría tomar desde Excel, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto previamente en clases anteriores, y poder pegar simplemente acá, copiar y pegar. No hay mayor complejidad en eso. Pero vamos a ver algunas cosas que podrían ser un poquitito distintas. Bien. Eh, Si yo voy acá a insertar, me van a aparecer casi las mismas herramientas que se encuentran aquí. Lo único que aquí yo voy directamente, no tengo que ir al menú principal. Si yo quisiera insertar una tabla, si ustedes se dan cuenta, me aparece la opción de cuántas columnas y cuántas filas. Entonces, yo podría poner 4 columnas, 3 filas, por ejemplo. Y va a aparecer la tabla. Bien, ahí están las 4 columnas y las 3 filas. Siempre la primera fila es considerada como título y va a aparecer diferente. Y aquí me va a aparecer el mismo menú de las tablas que nosotros habíamos visto en Excel, ¿cierto? Podría escoger cualquiera de ellas. Da lo mismo. ¿Ya? Y escribir sobre ella, ¿cierto? Nombre, root, dirección. ¿Ya? Entonces es importante escribir también para ver cómo quedaría mi tabla. ¿Ya? Ya. Un ejemplo más. Entonces a lo mejor no me gustó cómo quedó y después yo la voy cambiando. Siempre es importante, em, ante cualquier cierto problema que yo pueda tener, ir cambiando. A lo mejor ahí se ve o se evidencia mucho más claro. También es importante que ustedes tomen en cuenta que esto no se va a ver en su propio computador. Entonces es importante
saber cómo se verá a la hora de presentar. Por lo tanto, en esta herramienta me entrega una vista preliminar, ¿ya? Y a lo mejor yo digo, esto es demasiado chiquitito, voy ante una audiencia muy, muy grande, por lo tanto, a lo mejor no se alcanza a notar, no se alcanza a ver. Yo la podría modificar, ¿cierto? Podría a lo mejor agrandar esta tabla y agrandar la letra de la tabla. Bueno, ahí va a depender, ustedes pueden ir moviéndolo a su antojo, pero siempre es importante pensar en en quién es mi público objetivo. Ojo con eso. Entonces, yo digo, mira, las personas no van a notar esto o no van a alcanzar a leer tal cosa. Entonces no lo pongo. Si mi público objetivo no lo va a alcanzar a notar, no lo va a alcanzar a ver, mejor no lo pongo. No, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Si es que mi público objetivo no lo nota. Bueno, una tabla. De igual forma se puede agregar un gráfico, como lo acabo de poner yo, ¿cierto? El tipo de gráfico que nosotros deseáramos, ¿ya? De igual forma, Smart Art. Y ahí me voy a detener. Nosotros no habíamos visto esta herramienta en la otra, debido a que es mucho más gráfico. Ya, los gráficos Smart Art casi siempre se utilizan dentro de PowerPoint. Casi siempre. ¿Y cuándo se utiliza un gráfico Smart Art? Cuando yo quiero identificar un proceso o un procedimiento. Yo lo fabrico. Cuando yo pincho acá, fíjense que acá tengo todos los gráficos Smart Art que tengo. Puedo evidenciar listas, es decir, cuando yo quiero nombrar cosas como los 5 pasos de no sé qué, ¿cierto? O cuáles son las 4 P en Marketing Mix. O, o, lo- o quiero nombrar exactamente cuál es el macroentorno o cuáles son los elementos que componen el macroentorno, cuáles son los elementos que componen el entorno competitivo de la empresa. Da lo mismo. Entonces yo anuncio listas, ¿cierto? Listas. ¿Ya? Cualquiera de estos podría servir. ¿Ya? Voy a poner uno y después podríamos poner otro. ¿Ya? Da lo mismo. Este es un ejemplo. ¿Ya? Ahí, así quedaría, ¿cierto? Índice vertical o de esta manera. ¿Ya? Va a depender exactamente la lista que yo deseo, si es que está contemplada dentro de un subgrupo. ¿Ya? De esta forma la presentación queda mucho mejor, mucho, mucho mejor, queda más visual. Si al final eso es lo que yo deseo, ¿cierto? Que las personas visualmente entiendan lo que yo deseo explicarles. ¿Ya? Cualquiera de estas. Una vez que yo elijo la más adecuada, imagínense que yo elijo esta, para mí es la más adecuada, pongo aceptar, ¿cierto? Yo aquí podría poner imágenes, ¿ya? Podría poner imágenes y dejar el texto. Entonces yo hago estas listas, ¿cierto? Y aquí pongo la imagen que yo desea, las puedo buscar en línea o las puedo sacar de algún archivo que yo ya tenga disponible en mi computador, ¿ya? Bueno, de alguna forma voy a intentar mover esto, eliminarlo, ¿ya? Voy a poner otro tipo de gráficos Smart Art. Estas son listas. También existen procesos. Los procesos se utilizan cuando son pasos sucesivos. Es decir, primero hay que hacer esto, después hay que hacer lo otro, después hay que hacer lo otro, ¿ya? Entonces son de este tipo, ¿cierto? De esta forma son los procesos, ¿ya? Son acciones secuenciales, en otras palabras, y que indican una dirección. Cuando termina, el proceso acaba, el proceso termina, ¿cierto? O cuando da algún resultado, casi siempre son de esta forma, ¿cierto? De esta manera. O cuando sumo cosas y da como resultado otras, son de esta otra. Aquí entonces pongo, ¿cierto? Va a depender exactamente de qué es lo que yo quiera explicar. ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que yo quiera explicar? ¿Ya? O decisiones. Si yo tengo que tomar dos decisiones y son opuestas, son de esta forma, ¿cierto? Fecha opuesta o convergente que llevan a algún lugar. ¿Ya? Bueno, esos son los tipos de forma dentro de procesos que tienen un fin,
o que son procesos o procedimientos, ¿cierto?, que llevan a algo. Diferente es cuando hay un ciclo, es decir, cuando la fase, después de la fase final, comienza nuevamente desde el inicio, a eso se le llama ciclo. ¿Y qué es distinto? ¿Cierto? Son de esta forma los ciclos. Bien, se mueven los ciclos, ¿cierto? Y que me entregan a mí una expectativa de saber que esto es algo continuo y que terminando la última fase del ciclo casi siempre comienza de nuevo. ¿Ya? Algunos tipos de ciclo. Bien. Si yo quisiera realizar Smart Art, también me entrega organigramas o, en otras palabras, gráficos de jerarquía. De esta manera. Bien. Bueno, aquí hay bastante, no son muchos, ¿ya? Pero me otorga a mí la importancia que tiene. Voy a escoger uno y vamos a jugar con él. Veamos este. Tengo este gráfico. Bien. Entonces aquí yo podría poner gerente general, contador, gerente de no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé cuánto. ¿Cierto? Podría yo cambiar colores también y ponerlos con colores distintos cada uno. Por ejemplo, para lo mismo. ¿Ya? Cuando yo tengo esto, bien, cuando yo ya tengo esto, también lo podría convertir. Es decir, es cierto que yo tengo esta Smart Art, lo voy a agrandar un poquitito más para que se vea mucho mejor. Ya tengo este Smart Art, pero fíjense, yo esto lo podría mover. Por ejemplo, imagínense, lo muevo bien para acá. Automáticamente la línea lo sigue. Eso quiero que ustedes lo vean. Yo podría subirlo de categoría y entonces se encontraría ya. O a lo mejor lo quiero bajar de categoría. Ya, para bajarlo de categoría me parece que tengo que ir acá a formato. Ya, y aquí entonces puedo promover o disminuir de nivel. Si lo disminuyo de nivel, entonces se supone que está mucho más bajo que antes, ¿cierto? Promover es que lo aumento de nivel, ¿cierto? Si lo promuevo más todavía, entonces va a estar cercano de la jefatura. O lo disminuyo de nivel, o lo disminuyo más de nivel. No puedo más debido a que no hay otro nivel al lado, ¿cierto? Ya, entonces acá tengo, por ejemplo, marketing. ¿Ya? Entonces aquí tengo esta herramienta que es algo muy bueno que disminuye de nivel. Veamos si es que me toma ahora. Ahí sí. Ahí está. Bien, entonces significa que disminuyó de nivel. Ahora yo también lo podría intercambiar, ¿ya? Aquí podría poner subir, que significa que lo intercambio de lugar, lo pongo primero, eso significa subir, y bajar es que va a estar segundo de izquierda a derecha. O también podría modificar el diseño. Fíjense que ese puede ser estándar, o los dependientes van a estar a la izquierda, la flecha para que aparezca de esa forma, o a la derecha para que la flecha venga desde este otro lugar. Puedo ir cambiando el diseño. ¿Ya? De esa manera, normalmente los gráficos jerárquicos de SmartArt. Bien, voy a poner otro. Me otorga muchas particularidades, muchas herramientas poder hacerlo de esta manera y no hacerlo con un dibujo o con cuadritos, ¿cierto? Sino que PowerPoint me otorga la herramienta SmartArt, por lo tanto es muy práctico poder utilizarlo de esa manera o de esa forma. También tengo relaciones, ¿ya?
tiene que ver también, hay algunas que se repiten con respecto a los procesos, como dos o tres información o cosas, ¿cierto? Em, me otorgan a mí a lo mejor un resultado. Voy a poner esto, ¿cierto? Imagínense que yo acá pongo, no sé, esfuerzo, esfuerzo, dedicación, tiempo, y acá pongo buenas notas. Es un ejemplo. Entonces, a lo mejor yo les quiero representar que puedo cambiar de color para que todos tengan un color distinto. Quiero representar que para que ustedes puedan comprender que si yo sumo en esta ecuación cierto tiempo, dedicación y esfuerzo, siempre voy a, ¿cuál es el resultado si sumo esas tres cosas? Van a ser unas buenas notas. ¿Ya? Estos diseños también yo los puedo cambiar. ¿Ya? Una vez que yo escoja uno, puedo cambiarlo por el que se encontró al lado o me equivoqué. Ya puedo ir cambiándolo una vez que incluso yo ya tenga el texto inmerso. Por ejemplo, dedicación, habíamos dicho. Es un ejemplo solamente, ¿ya? Un segundo, voy a ver aquí. Casi siempre, acá por ejemplo, ya no puedo marcar esa de abajo porque toma ese monito, ¿cierto? Que se agranda o se achica. ¿Bien? Pero cuando yo quiero tomar cualquier cosa dentro de Excel, lo que yo debo hacer es ir aquí a organizar, ¿ya? Panel de selección. También ese mismo menú se encuentra en inicio, organizar, panel de selección, ¿ya? Siempre debo poner ese menú. Y en ese menú entonces me dice todas los objetos que yo tengo, ¿ya? Yo voy a ir acá a organizar, panel de selección, ¿ya? Que ahí es exactamente lo mismo, ¿ya? Me otorga el contenido 11. Ah, lo toma como único. Deme un segundito, por favor. Cuando estamos dentro del mismo objeto y no podemos escribir, ya tenemos varias opciones. Podría cambiar de uno a otro haciendo clic encima, que es bastante fácil, ¿cierto? O también podría ser con el tabulador dentro del teclado. Si yo presiono el tabulador, ya dentro del teclado, me lleva a los restantes, ¿ya? Habíamos dicho, por ejemplo, tiempo. Y entonces, como resultado, son buenas notas. Es un ejemplo solamente. ¿Para qué les pongo este ejemplo? Simplemente para que ustedes puedan ver que yo podría cambiar esto. Y entonces, ya, bueno, tiene que ser algo similar, ¿cierto? Los cuales tenga tres cosas también, ¿ya? Tiempo, dedicación, esfuerzo. Buenas notas no aparece como ustedes pueden ver porque no está el engranaje para las buenas notas, ¿ya? Pero podría poner cualquier otro, ¿ya? Si yo pusiera solamente dos opciones, entonces ya veo que tiempo ni buenas notas está, sino que aparece solamente esfuerzo y dedicación, ¿cierto? Va a depender de cuál es lo que yo deseo especificar, ¿ya? O a lo mejor son cuatro cosas, ¿ya? Muy bien. Eso es simplemente con respecto a los Smart Art de relación. También hay algunos de matriz, ¿ya? Que presionan a cosas similares, nos sirven también como listas o pirámides, ¿ya? Piramidales, ¿ya? Los cuales tienen cierta importancia, o pirámide invertida, o incluso una imagen, cualquiera que sea, ¿ya? Esta es una herramienta bastante práctica y va en relación y enfocado principalmente a lo que nosotros estuvimos hablando al inicio de esta clase. Pensar quién es el público objetivo de mi presentación. ¿Para quién yo lo estoy fabricando? ¿Cierto?
y la verdad que yo lo estoy fabricando para la persona tanto, ¿ya? Entonces a esa persona le interesa que esto sea mucho más visual y no tan escrito, ¿cierto? Puede ser, ¿ya? Vamos a sacar la opción, ¿ya? Lo siguiente, algo muy importante, es que también yo he visto mucho que nosotros estamos haciendo esto. Esto jamás se hace dentro de una presentación. Bueno, aquí tengo los nombres, lo que sea. Aquí esta fase, estos ciclos. Y ahora les voy a presentar una, un video cortito. Entonces, ¿qué se hace? Salimos de la presentación. Muchas veces abrimos una carpeta y todo el mundo está viendo lo que nosotros hacemos. Damos doble clic en el video y aparece. Bueno, ojo con eso. Cuando nosotros estamos presentando y utilizando PowerPoint, no deberíamos jamás salir de PowerPoint. Jamás. Jamás terminar la presentación, ¿cierto? Jamás terminar la presentación, porque cuando nosotros terminamos la presentación, salimos, de alguna forma estamos logrando una distracción en nuestro público objetivo. Nuestro público objetivo se va a distraer y va a pensar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Ahora está abriendo una carpeta, está entrando a su pendrive, está abriendo otra cosa. Sea lo que sea, nosotros jamás debiésemos salir de la presentación. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Dentro de insertar, y aquí también me otorga ciertas oportunidades, pero yo les quiero advertir algo muy importante. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos podríamos poner un video, ¿ya? A ver, veamos si tengo algún video para incluir. Algún video que sea cortito, eso quiero. No tengo ahí. Ya. Voy a escoger entonces solamente la última clase que nosotros tuvimos. No, ahí. Ya, correcto. Solamente algunos tipos de videos los selecciona, ¿ya? Pero yo les quiero sugerir lo siguiente. Cuando nosotros insertamos videos, ¿ya? Voy a buscar otro video. Deme un segundito, por favor, mientras busco donde tengo. Ok, ahí encontré un video. Lo voy a hacer de nuevo porque por si acaso alguien se perdió. Eh, puedo hacerlo acá en insertar video o puedo pinchar acá video, cualquiera de las dos. Si pongo aquí, me va a decir dónde se encuentra, ¿cierto? Voy a poner conteo regresivo. Este video insertado es muy práctico porque se va a reproducir automáticamente. Yo acá tengo herramientas de videos o herramientas de esto que yo inserté, ¿ya? Por ejemplo, de esta manera. Yo podría decir recortar el video, no quiero que se muestre todo, reproducir a pantalla completa o lo reproduzco así de este mismo tamaño que yo lo tengo. Bien, podría hacer eso. O también lo que podría hacer es que aparezca automáticamente o que comience cuando haga clic, ¿cierto? ¿Cómo va a iniciar? Entonces aquí yo debo poner automáticamente o al hacer clic. Vamos a ver ambas opciones. Entonces imaginemos que yo estoy comenzando a presentar, ta, 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 ¿cierto? Estoy hablando de esto y cuando llego a la presentación, automáticamente el video comienza a reproducirse, ¿cierto? O podría yo, no, bueno, esto es un conteo regresivo de 5 minutos, ¿ya? O podría yo
No poner automáticamente, sino que poner al hacer clic en él. Porque a lo mejor necesito presentar y no quiero que automáticamente suceda, sino que yo estoy en la presentación y de pronto les digo, bueno, vamos a ver ese ejemplo, a ver si lo podemos comprender bien. Y entonces ahí recién se comienza a reproducir al hacer clic en él. Bien. Esa es una opción. ¿Cuál es el problema de esa opción? Resulta que en este caso yo no tengo ningún problema em, porque tengo mi video muy corto. Normalmente ustedes preparan presentaciones y esa presentación la llevan en un pendrive para poder presentarla en algún otro lugar. Es decir, la preparan en un dispositivo distinto, en otras palabras, de su de donde la prepararon, ¿cierto? La preparan en un dispositivo distinto donde la van a presentar, perdón. Ya, es un dispositivo distinto. Y aquí tenemos problemas con respecto a eso. Entonces, la primera sugerencia es, cuando nosotros hacemos esto, nosotros deberíamos tener una carpeta ya creada. Dentro de esa carpeta deberíamos tener guardado nuestro documento, cualquiera, ¿no? Bien, documentos, por ejemplo, eh, y entonces creamos una carpeta. Voy a ir a la carpeta de Zoom que yo tengo aquí. Y ahí entonces voy a tener que guardar mi documento, pero ojo, dentro de la misma carpeta debo tener, antes de conectarlos con el PowerPoint, debo tener mis videos, debo tener mis archivos de Excel, debo tener todo lo que yo utilizaré dentro de la misma carpeta. Ojo con eso es algo muy importante. Y entonces aquí yo voy a crear mi carpeta, mi presentación. Y entonces aquí tengo mi archivo de presentación. Bueno, en esa misma carpeta yo debería guardar también, voy a guardarlo de inmediato, debería guardar entonces los videos que yo deseo tener. Bien, exactamente en la misma carpeta. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes presentan, deberían guardar su carpeta y no deberían guardar solamente la presentación. ¿Ya? Y ese es uno de los errores más comunes que nosotros tenemos cuando presentamos. Llevamos solamente el archivo PPT. Y cuando lo reproducimos en otro computador, vemos que ya no está el video, vemos que ya no está lo que nosotros hemos anexado. La razón de eso es que em, la razón de eso es que lo que hace PowerPoint es un vínculo solamente al archivo. Solamente es un vínculo. Por lo tanto, ese vínculo en otro computador ya no existe. Y es por eso que tenemos problemas nosotros. ¿Ya? Esa es la razón. Bien. Por lo tanto, voy a sacar esto, voy a poner un video y entonces, ¿dónde tenía yo mi carpeta? En documentos, Zoom, presentación, y aquí tengo mi carpeta entonces, ¿cierto? Con el video para poder indexarlo o anexarlo acá. Pincho el video y ahí está listo. Una vez que nosotros em, tengamos listo nuestro documento, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Guardarlo dentro de esta misma carpeta y esta carpeta presentación es la que nosotros debemos llevar en el pendrive. ¿Ya? La carpeta completa, presentación. Porque dentro de esa carpeta debemos tener entonces el video, debemos tener el PPT, debemos tener todo lo que nosotros utilizamos dentro de esa carpeta. Y de esa forma no tendremos problemas. Bien, esta recomendación es muy buena. Dejar un video embebido, en otras palabras, dentro
dentro de PowerPoint solamente es buena cuando el video es cortito y nuestro sistema es rápido. Tenemos que tener esas dos condiciones. Si nuestro computador es lento o el computador en el cual presentaremos es lento, aquí vamos a tener un problema. Porque si tiene una RAM muy baja, a la hora que nosotros, me lo voy a poner aquí, ¿ya? Si nuestro computador tiene una RAM muy baja, a la hora que nosotros lleguemos acá, el video se va a ir cortando y no se va a reproducir de corrido, sino que se va a ir cortando entre medio, se va a ir pausando. Como cuando tenemos mala conexión a internet, lo mismo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto es muy buena idea. Bueno, la última opción es que se reproducía pantalla completa, también puede ser, ¿cierto? Fíjense que automáticamente cuando yo pincho ya se reproduce pantalla completa, ¿cierto? Como si fuese un video, no como si nosotros estuviésemos dentro del PowerPoint, ¿ya? Pero obviamente sí lo estamos, como lo pueden evidenciar, ¿ya? Cuando hago esto, la sugerencia es cuando yo tengo un equipo bueno, cuando tengo un equipo rápido, ¿ya? Y cuando el video no es tan largo también. Mientras más largo el video, más RAM necesitará para poder funcionar. Entonces, mi sugerencia ante equipos lentos y ante la duda porque a veces el profesor no puede pasar el equipo o el equipo es el que se encuentra en la organización o cualquier otra eventualidad, la recomendación es la siguiente, que nosotros utilicemos cualquier otra cosa para poder realizar el video. Puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa, incluso un texto, y nosotros lo podamos utilizar o agregar el video mediante hipervínculos. Vamos a ver cómo se hace eso. Por ejemplo, una imagen. Una imagen. Tengo esa imagen. Bien. Un texto. ¿Ya? También puedo agregar un texto de la forma que yo desee, ¿cierto? Entonces puedo poner aquí un cuadro de texto. Aquí voy a poner el texto. Entonces digo video. O puedo agregar otro tipo de texto, WordArt, ¿cierto? Que es un texto un poquitito más bonito, podríamos llamarlo así. Video, ¿ya? Que tiene más opciones que el anterior. Bueno, pueden ser de 3, de 4, de la forma que usted desee. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos este video, voy a poner este primero, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer en este contexto, en estas letras que nosotros tenemos aquí, yo me voy a insertar y voy a poner vínculo. Ojo, primero siempre hay que identificar dónde voy a poner el vínculo. Si yo no pincho nada, vínculo no va a aparecer activo. Entonces, primero hay que seleccionar lo que yo desee poner el vínculo. Y acá entonces, fíjense lo que sucede. Me otorga la posibilidad de abrir cualquier cosa. Entonces, yo ya lo tenía preconfigurado para no buscarlo. Entonces voy a un archivo o página existente y pongo, eh, ¿cierto? Dentro de la carpeta video, en la carpeta donde me encuentro actualmente, entonces pongo conteo regresivo. 5 minutos. Aceptar. Ya lo tengo listo ahí en video. A lo mejor acá, esto quiero abrir o quiero mostrar un Excel. Quiero mostrar otra cosa, un archivo o cualquier otra cosa, una imagen. Bueno, hago exactamente lo mismo. Un vínculo y pongo un Excel, por ejemplo. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que muchas veces nosotros estamos acá presentando lo que sea, entonces decimos, ahora les voy a mostrar el Excel. ¿Y qué hacemos? Salimos de la presentación. Eso es lo que no hay que hacer. Siempre tenemos que estar dentro de la presentación. Bien.
Una vez que nosotros estamos dentro de la presentación, voy a compartir pantalla para que, ahí sí, estamos entonces dentro de la presentación. Entonces yo pincho video. Fíjense lo que va a suceder. Va a abrir esta opción que no tiene ningún problema, ¿cierto? Con respecto a que va a tener que abrirlo externamente, ¿ya? Aquí no tendríamos problemas de lentitud o de una RAM elevada. ¿Por qué razón? Porque lo abre como si nosotros le hiciésemos doble clic, ¿cierto? Lo abre, fíjense en, ¿cierto? Lo abre como si nosotros le hiciésemos doble clic, de esta manera, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que el video terminó, sacamos el video y nuestra presentación jamás se ha movido. No ha salido nuestra presentación. Pasa exactamente lo mismo si nosotros abrimos el documento de Excel que teníamos listo. Recuerden que habíamos puesto un hipervínculo en esta imagen. Pinchamos arriba de la imagen y entonces abre automáticamente nuestro documento de Excel, el que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Y tenemos que explicar cualquier cosa. Sacamos el documento de Excel y, como ustedes pueden evidenciar, continuamos con nuestra presentación. Por lo tanto, lo aconsejable, lo que yo les aconsejo, no es embeber dentro del documento, ¿cierto? Videos o cosas muy pesadas o documentos. ¿Se puede? Sí se puede, pero cuando son muy pesados, casi siempre existe lentitud y tenemos un sinfín de problemas en nuestra presentación, ¿cierto? O no se reproduce de la forma que nosotros deseamos, o el sonido va dispar con la imagen. Todo eso son problemas de la velocidad de nuestro computador, del procesador. Por lo tanto, yo les aconsejo siempre en una presentación tener hipervínculos. Siempre en una presentación tener hipervínculos. Ya, eso es algo pero muy práctico. Nosotros al inicio ya vimos que en una presentación no debería tener absolutamente todo. Imagínense una presentación de 10 minutos. Si nosotros tenemos 10 minutos dentro de mi presentación, no voy a poner absolutamente todo lo que yo tengo en un trabajo escrito en Word, por ejemplo. Yo tengo muy poquitas cosas en comparación. De hecho, de pronto llego al fin. Ya, aquí termina mi presentación. Voy a hacer esto. Bien, terminó. Listo. Ojo que mi presentación termine no significa que yo, por ejemplo, no tenga más hojas. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace eso. Mi presentación terminó. Ahí dice fin. Ok, terminó. Pero yo tengo estas otras en las cuales puedo tener anexos y ayudas complementarias dentro de mi presentación. Lo primero que debo hacer es que yo voy a la presentación con diapositivas. Bien. Voy a... Déjenme un segundito. Configuración de la presentación. Y entonces voy de... Y yo quiero que mi presentación solamente dure hasta la diapositiva 5. Porque la diapositiva 5 va a ser la última, que es esta. ¿Cierto? Esa va a ser mi presentación última. Le pongo aceptar. Fíjense lo que sucede entonces. Cuando yo comienzo a presentar, ¿cierto? Estoy aquí, continúo siguiente, 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 llega a las 5 y se termina. ¿Se dan cuenta? No pasa a la siguiente. Se termina. Llega solamente a la diapositiva 5. ¿Y qué hago en las otras diapositivas? Bueno, imagínense ustedes que aquí yo estoy hablando de algún resultado de mi investigación.
¿cierto? Puede ser, o que aquí yo estoy hablando de cualquier cosa, y no tengo el tiempo suficiente para detallar en lo que yo estoy hablando. Pero sí a lo mejor alguien dentro de las personas que me están escuchando, dentro de mi auditorio, podrían hacerme ciertas preguntas o ciertas consultas. Y entonces yo podría fabricar, ¿cierto? Estas, yo podría fabricar estos como anexos, ¿se entiende, no? En base a consultas que estas personas podrían tener. Imaginemos entonces que tenemos el primer anexo. Voy a hacer dos simplemente para que se entienda. ¿Ya? Eh, y voy a poner aquí una tabla de mucha información. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo mismo del hipervínculo. Imagínense que yo acá estoy hablando de lo que sea, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo puedo poner un cuadro de texto y puedo poner anexo 1 o detalles de la investigación. Esto, por ejemplo, detalles de la investigación. Entonces estoy presentando, claro, aquí está la investigación y están los resultados, todo lo que yo estoy mostrando. Pero dentro de detalle de la investigación yo podría hacer algo. Yo podría insertar. Entonces selecciono todo eso, voy a insertar y pongo un hipervínculo. Pero ojo, ahora el hipervínculo no va a ser algún archivo, sino que ahora elijo una página dentro de este documento, ¿cierto? Puse acá una página dentro de este documento y me voy a la diapositiva 6, por ejemplo. Es un ejemplo solamente. Le pongo aceptar, pero una vez que yo estoy en la página 6, debo volver. Ojo con eso. Esto es algo muy importante. Muchas veces a nosotros se nos olvida que debemos volver. Entonces, lo más, lo más aconsejable para mí es poner simplemente un texto que se llame volver, ¿cierto? Y que para que vuelva exactamente a la diapositiva en la cual nosotros nos encontramos. Ya voy a hacer aquí hipervínculo nuevamente, lugar dentro de este texto, y me parece que era la diapositiva 3. Ya. Voy a ir entonces desde el inicio a hacer qué es lo que sería dentro de una presentación. Entonces yo estoy presentando, ¿cierto? Acá le entrego estos resultados, bla, 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 bla. Bueno, esta es mi investigación, estos son los resultados que yo tengo y que yo les estoy mostrando ahora. Adicionalmente de esto les presento un video, les presento el Excel, lo que sea. En fin, esta es mi presentación. Consultas. Entonces alguien me dice, sí, ¿podría volver por favor a la diapositiva? Ya. En base a esto, usted me puede preguntar la persona, dígame por favor eh, el detalle de esto, ¿de dónde sacó estos datos? ¿O cómo se puede contrastar estos datos con lo que nosotros estamos necesitando? Dígame usted, por favor. Ah, ningún problema, le pueden decir ustedes cuando estén presentando. Vámonos entonces al detalle. Entonces van acá, pinchan y se muestra una diapositiva que no estaba dentro de la presentación, ¿se dan cuenta ustedes? Bueno, aquí podemos entonces ver el detalle y evidenciar cuánto ha subido no sé qué, ¿cierto? Y mostrar cómo esto ha ido cambiando en la fecha, ¿cierto? Tenemos mucho más detalle, podemos ir a la siguiente diapositiva también que es detalle o lo que sea, ¿ya? Y ahí entonces está explicado. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, me puede decir alguien, vaya a la diapositiva siguiente o a la anterior, ¿cierto? Esta tabla veo que está resumida. Eh, ¿Cómo usted cuál es la tabla completa? Yo no entiendo o lo que sea. Bueno, hacemos lo mismo, se entiende, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros ponemos aquí tabla con, eh,
o tabla solamente. La idea es que no se entienda, ¿cierto? O podemos poner tabla 1. Entonces vamos acá y ponemos insertar y ponemos el hipervínculo para la diapositiva. ¿Cuál era? Parece a las 7. Hacemos lo mismo, ¿se entiende, no? Entonces, muéstreme la tabla, porque esta está resumida, lo que sea. Por supuesto, aquí entonces nosotros tenemos la tabla completa y tenemos toda la información pertinente y todos los resultados de nuestra investigación. Fíjense cómo de esta forma también se evidencia algo muy similar a lo que nosotros habíamos visto al inicio, que es principalmente prepararnos. Miren, aquí les voy a pegar esto para que se acuerden de lo que estábamos hablando. Prepararnos. Podemos tener miedo, sí, podemos tener miedo, pero todo esto, el construir mi PowerPoint de esta manera o de esta forma, en otras palabras, es poner un casco, poner una soga, traer cuerdas, traer todos los implementos necesarios. El casco es probable que en algún ascenso no lo utilicemos jamás. La verdad que estos implementos de seguridad es, ojalá que no lo utilicemos, pero es por si acaso necesitamos utilizarlos. Bueno, todos estos anexos hacia abajo pasa lo mismo, ¿cierto? Es probable que no lo utilicemos. Y ojalá que no lo utilicemos. Pero si a nosotros nos hacen alguna pregunta dentro de nuestra presentación, un poco difícil, un poco más detallada, es probable que nosotros, al igual que estas personas, ¿cierto? Estemos preparados. Eso significa entonces estar preparado, pero no significa dentro de la presentación llenar de texto, llenar de letras, ¿cierto? Y sobre todo presentar leyendo. No, no significa eso. Significa estar preparado. Para esto se necesita tiempo, ¿cierto? Para hacer una buena presentación se necesita tiempo. Debemos tomar en consideración quiénes son las personas que a nosotros nos escucharán y prepararnos para que esas personas se entretengan, para que esas personas encuentren la presentación atractiva. Bien, estas son algunas herramientas. Sigamos. Se entendió entonces que todo esto que se encuentra abajo, bueno, aquí, si yo vuelvo acá, o si yo estoy en esta presentación, ¿cierto? Y voy a esa tabla, yo no tengo aquí cómo volver, ¿ya? Más que a la siguiente y voy a presentar nuevamente la primera. Si yo no pongo, si yo no pongo la opción de volver, cuando pongo siguiente, no va a ir a la siguiente porque esto está fuera de la presentación. Por lo tanto, va a ir al título nuevamente. ¿Ya? Va a ir inmediatamente al título. Pasa lo mismo con esto, ¿cierto? Si yo pongo siguiente, va a ir al título nuevamente. ¿Ya? Pero si yo no quisiera que volviese al título, pongo esa opción de volver. Aunque volver al título no es malo, digamos. Está bastante bien. ¿Ya? Y ahí vuelvo a la misma diapositiva en la cual yo me encontraba. Bien, ojo con eso. Lo último es que yo dentro de la presentación de PowerPoint casi siempre busco que sea mucho más visual, mucho más gráfico. Imagínense ustedes un arquitecto. Un arquitecto puede utilizar la presentación, ¿cierto? De, de PowerPoint, obviamente, para mostrar cómo quedaría su edificio, cómo quedaría la construcción que está haciendo. Un ejemplo normal que yo estoy poniendo, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? Para eso, entonces, yo les voy a presentar bastante opciones para poder mostrar o para poder juntar imágenes. No es una opción profesional como un Photoshop o algo así, pero PowerPoint también entrega opciones. ¿Ya? Les voy a mostrar. Por ejemplo, un arquitecto pone proyecto, proyecto no sé cuánto, proyecto 1. Es un grupo musical, parece. Bien, entonces, por ejemplo, yo lo que deseo mostrar es cómo quedaría ese edificio, pero en mi terreno.
¿cierto? En el campo quiero construir un edificio. Entonces, ¿cómo quedaría? Es un ejemplo nomás que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, yo podría hacer lo siguiente, chillo. Mezclar dos o tres imágenes, ¿ya? Y PowerPoint me entrega esa opción. Por ejemplo, yo podría tener este campo, ese campo. ¿Bien? Entonces, aquí ya tengo tres cosas. Fíjense, tengo este título, tengo la otra imagen del edificio que está detrás, ¿cierto? Y tengo esta imagen de la casa. Entonces aquí nuevamente debo utilizar el panel de selección. Aquí sí lo voy a utilizar. Fíjense que presiono panel de selección y me aparecen esas tres cosas. Lo que está superior siempre se va a mostrar encima de lo que está inferior. En este caso, la imagen 6 está superior. Cuando pincho, ese es marcador de contenido, así se llama. Por ejemplo, yo quiero que eso se encuentre por sobre el campo, entonces presiono superior, lo subo, ¿cierto? Lo subo de importancia, como ustedes pueden evidenciar, y ahora está sobre la imagen del campo. Si yo presionara esto, no se vería. Aunque la imagen está dentro del PowerPoint, no se vería, estaría oculta. Bien. Y el título, a lo mejor también deseo que se encuentre sobre todo. Y ahora a lo mejor podría ponerlo, ¿cierto? Mucho mejor. Veamos si me resulta, ¿cierto? Logrando con el volumen completo. Fíjense cómo aquí aparece ya proyecto 1, pero aquí tengo un problema. No se ve muy bien este edificio porque no se entiende qué estaría aquí. Para eso también PowerPoint me entrega una opción que se llama quitar fondo. Una vez que yo pincho arriba de la imagen, voy a herramientas de imagen y tengo formato de la imagen. La puedo recortar, por ejemplo. Entonces, a lo mejor la deseo recortar de esta forma, fíjense, puede ser. Pincho afuera y ya está recortada. ¿Ya? Puede ser una opción. O la opción mejor es quitar fondo, que se encuentra acá. Fíjense, cuando yo pongo quitar fondo, ¿ya? Todo lo que está de este color como violeta aparece, se va a eliminar. Y todo lo que se encuentra con el color original va a quedar. ¿Ya? Yo con esta herramienta entonces puedo sacar o quitar partes. Por ejemplo, área a mantener. Yo quiero que esto se mantenga. ¿Se dan cuenta? Y ya automáticamente se mantiene. Quiero que toda esta línea se mantenga, por ejemplo, ¿cierto? Y eso se mantiene de esta manera o de esa forma. ¿Ya? Y algunas cosas, si yo quisiera poder quitarlas también, entonces voy marcando aquí lo que yo deseo quitar. Es un ejemplo muy práctico. Le pongo mantener cambios y fíjense lo que sucedió. Ya mi edificio no tiene fondo. Y entonces a lo mejor yo podría mostrar cómo quedaría mi edificio en este campo, por ejemplo. ¿Ya? Lo voy a agrandar para que se note un poquito mejor. Ah, espérense. Ahí sí. ¿Ya? Claro, es una herramienta básica, no es una herramienta profesional, digamos, como Photoshop o algo así. Pero sí a mí me entrega entonces la oportunidad de poder hacerlo algo más visual. Cuando yo utilizo esto, imagínense ustedes que yo en el área de marketing deseo mostrar, por ejemplo, cómo se vería un letrero aquí. ¿Se entiende, no? O a los inversionistas, em, qué tan bien se vería, digamos, tal o cual cosa. Si al final de cuentas eso es lo que se requiere.
¿ya? Eso es lo que se busca. Entonces yo podría poner acá un letrero, por ejemplo este, ¿cierto? Entonces lo podría poner aquí en el borde del camino, podría ser, y dejar solamente el letrero y quitar todo el fondo. Hay algunas cosas que son un poquito más difíciles que otras, ¿ya? Este letrero no es tan fácil, intentemos hacerlo. Entonces voy a quitar fondo, ¿cierto? Ya sabemos que todo esto se va a borrar, pero hay cosas que yo no deseo que se borren, ¿cierto? Por ejemplo, área a mantener, entonces quiero que se siga manteniendo, quiero que los soportes del letrero también se sigan manteniendo, ¿ya? Y fíjense que al lograr que los soportes del letrero se mantengan, hay algunas cosas que se fueron, digamos. Entonces tengo que quitar, área a quitar. Por ejemplo, este fondo, o este otro fondo, o esa palmera, ¿cierto? Hay ciertas cosas que hay que ir quitando. ¿Ya? Es un trabajo mucho más exhaustivo, yo lo estoy haciendo muy rápido, pero es para que ustedes vean, ¿cierto? ¿Ya? Esta área las quiero mantener, por ejemplo, de esa manera. ¿Ya? Parece que aquí hay, eso también lo deseo mantener ahí, que es el soporte. A lo mejor por ahí. Y entonces mantener cambios y me queda mi letrero. ¿Ya? A lo mejor eso rojo lo deseo quitar y entonces voy a intentar quitarlo. Por ahí. ¿Ya? Y entonces pongo el letrero en el lugar donde estimo que debería estar. Simplemente, ¿para qué hago esto, chiquillos? Es una suerte de marketing, ¿cierto? Es para que se evidencie cómo quedaría algo, ¿ya? No queda profesionalmente, pero ojo, sí queda bastante aceptable cuando yo lo presento. Y entonces le digo, bueno, el letrero de marketing que nosotros estamos promocionando o queremos tener implementado quedaría relativamente de esta manera o de esta forma, ¿cierto? En este campo, las personas pasan por este lugar, lo que sea. ¿Ya? Fíjense cómo es algo mucho más visual, ¿cierto? Al final PowerPoint a mí me entrega la opción de ser una herramienta visual. Las personas no quieren leer tanto cuando vean un PowerPoint, ¿ya? No es un documento de Word, casi no se escribe. eh, Simplemente es un apoyo a la explicación que yo estoy dando verbalmente, ¿ya? Los documentos de un archivo en PowerPoint. Bien. Y esto es algo muy importante, porque esta imagen, la imagen 8, ojo con eso, porque está al inicio de todo. Si yo le quitara importancia, por ejemplo, del título 1 o del marcador de contenido, fíjense que estaría detrás del edificio. ¿Se dan cuenta? Estaría detrás del edificio. Si estuviera sobre el edificio, estaría adelante del edificio. Bien. Por lo tanto, me otorga un sinfín de posibilidades, también poniendo acá el panel de selección. ¿Cierto? Con el panel de selección yo podría saber qué es lo que quiero que esté enfrente o, fíjense, que en este ejemplo se nota mucho, o si quiero que esté detrás. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está enfrente? Los objetos que están superiores a los inferiores. ¿Ya? Obviamente, lo de menor importancia debe ser el fondo, es decir, la imagen 6, ¿cierto? Si esto estuviera encima, no se vería nada más. ¿Ya? Y obviamente va a depender de qué es lo que yo deseo y dónde quiero que se encuentre, ¿cierto? Que se entienda que está detrás. Bueno, entonces lo pongo detrás. Bien.
Entonces son una suerte de imágenes superpuestas que me ayudan a mí a llegar a, ¿cierto? A un resultado esperado. Bien, por ejemplo ahí. Por último, vamos a ir a la misma presentación. La presentación con diapositivas se puede mostrar de muchas formas distintas. Yo voy a la presentación, ¿cierto? Y puedo presentar de esta manera, ¿ya? Cuando yo y voy poniendo siguiente, 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 ¿ya? Hoy en día no hay tanto problema porque existen presentadores, es decir, este como control remoto que me permite a mí pasar de una diapositiva a otra. No es necesario que esté una persona al lado del computador apretando la flechita, esto se puede hacer, ¿cierto?, a distancia. Cuando no existía esa particularidad, ¿ya? O en caso hipotético, nosotros podríamos también presentar de una manera distinta. Bien, nosotros podríamos grabar la presentación con diapositiva. ¿Qué significa grabar? Bueno, ensayar los intervalos. Es lo mismo, cualquiera de los dos me otorga la, eh, el mismo resultado. Voy a poner ensayar intervalos. Entonces, cuando yo presiono acá, comienza a contar el tiempo. Fíjense ahí arriba, hay un tiempo. Entonces, yo estoy ensayando y digo, mira, esta es mi presentación, quiero presentar, bueno, esta es la tabla, lo que sea. Y fíjense, cuando cambié de diapositiva, el tiempo de la derecha era el tiempo de la diapositiva y de la presentación total, y el tiempo de la izquierda es la que yo estoy en esta diapositiva. ¿Se dan cuenta? Cambió a cero automáticamente. ¿Ya? Y este es cuánto me demoro en mi presentación completa. Entonces pongo siguiente, explico esto, ¿ya? Y voy mostrando lo que sea. Y cuando llego al final, me dice, la duración total de la presentación fue de 48 segundos. ¿Desea guardar los nuevos intervalos? Fíjense esto, si yo guardo los intervalos, lo que sucede, si le pongo sí, ¿ya? Ahora la presentación tiene un intervalo o lo que debería durar cada presentación, cada hoja de la PPT ya sabe exactamente cuánto debería durar. Por lo tanto, la próxima vez que yo pongo presentación con diapositivas, sin apretar absolutamente nada, automáticamente esto debería ir cambiando. ¿Ya? Yo no estoy apretando absolutamente nada ahora. ¿Ya? No estoy apretando absolutamente nada. Pero se guardó y va cambiando sola, automáticamente, en el tiempo que yo lo tengo grabado. Ojo con eso, en el tiempo que lo tengo grabado. Para poder hacer esto, la presentación debe estar muy, muy bien ensayada, para que no cambie antes de lo que yo deseo, para que no exista, ¿cierto?, un problema con respecto a la presentación o no. ¿Ya? Pero yo no estoy apretando absolutamente nada, sino que la diapositiva se va cambiando automáticamente sola, hasta que llegó sola al fin de la presentación. ¿Ya? Esa es una de las particularidades que me entrega a mí la presentación. Bien. Guardar o ensayar intervalos. Cuando yo presiono grabar la presentación con grabar la presentación, ¿cierto? Se graba de esta manera. Me enfoca a mí. No sé si me alcanzan a ver. ¿Ya? Entonces puede ser que yo deseo grabar la presentación. Y yo la puedo grabar. Y pongo acá arriba grabar. Bien. No la voy a grabar. ¿Ya? Pero de esa forma yo podría tener la presentación grabada. Entonces me enfoca directamente a mí y también enfoca la presentación
que yo necesito ir grabando. Y esto al final es un archivo. Por si yo necesito enviar la presentación grabada previamente, ¿ya? Es un archivo. Muy bien. Estas entonces son las opciones que me entrega a mí la presentación, ¿ya? La presentación con diapositiva. No sé si es que alguien tiene alguna duda o consulta.